Buenas a todos, aquí el enemigo del espectador promedio de la comunidad. ¿Cómo se encuentran? Yo de puta madre, anoche me toqué con la versión femboy de Cancerfiel y se me pegó el chida. Pero dejando de lado las pendejadas, hoy les vengo a dar un par de consejos para mejorar la escritura y narración. Bien, comencemos con lo básico. Muchas personas tienen el deseo de escribir un fanfic o historia, sea para ocupar su tiempo, plasmar sus pensamientos en un texto y compartirlos al mundo, reflexionar o simplemente para divertirse. Un escritor decente sabe que para hacer una historia, no solamente tiene que escribir, sino que debe acompañar a su escritura con lectura. Y ojo con esto, no debe ser una lectura que no te interese, ya que haciendo esto no mejorarás en absoluto, ya que el texto que lees te aburrirá y posiblemente no tomes los aspectos leídos en tu fanfic. La lectura acompañada de la escritura debe ser una lectura que te dé placer, que sea atrapante y lo más importante, que te guste. Yo personalmente les recomiendo lecturas como serían Los Miserables de Víctor Hugo, obra de 1862, o una más conocida sería El Señor de los Anillos. Creo que la gran mayoría que vean este vídeo lo conocerán. Para relatar de manera decente un fanfic se debe aprender a utilizar diferentes herramientas, las cuales agregan carisma, calidad y profundizan la narración de la historia. Las personas acostumbradas al arte de la lectura les será algo más fácil fabricar una historia con una estructura estable y con una buena temática. Pero ojito, una persona puede cometer el error de copiar o utilizar mismos conceptos utilizados en otras obras, imitando el patrón de otros fanfics sin que él lo sepa, y cuando el escritor se dé cuenta de esto, probablemente esté muy adelantado en la historia. Esto probablemente generaría un enojo que finaliza en el abandono de la historia o en una pausa temporal indefinida. Tomar conceptos de otras historias está bien, pero el problema está cuando el fanfictero o escritor no moldea o modifica nada o lo mínimamente necesario para que su obra no sea considerada un plagio de otro usuario. Mi consejo es, como dije antes, si utilizas conceptos ajenos, modificar a tu gusto lo prefabricado y así crear algo que sea de tu agrado. Esto en una historia puede salir algo original, pero si hablamos de un fanfic no, ya que de por sí un fanfic, sea el fanfic que sea, no es original ya que estás escribiendo sobre algo ya escrito. Luego tenemos que plasmar nuestra invención a la historia, pero debe ser de una forma coherente y lógica, ya que si la añadimos y está escrita, desarrollada y exposicionada con el culo, nuestra obra recibiría un duro golpe bajo de calidad. La utilización de flashbacks. Los flashbacks son bien conocidos por casi todos, es la narración de sucesos pasados contados por el narrador o por alguno de los personajes del fic. Esta herramienta en un fanfic es complicado de hacer para algunos, resultando en la confusión del espectador o incluso puede retrasar la trama. Los mejores momentos para colocar un flashback son en ocasiones que aporten a la trama, como por ejemplo, en un fanfic, el protagonista está investigando un caso, y cuando está a punto de llegar a una conclusión, le vienen recuerdos que le ayudan a llegar a descubrir lo que estaba investigando. Si tu fanfic posee un sistema de poderes o magia, se debe desarrollar bien las reglas y el sistema que hacen funcionar esos elementos, sin dejar incongruencias o fallas graves de este. Claramente no hace falta romperte la cabeza para inventar un sistema de poderes, energía o lo que se te venga de los huevos, lo más importante es que se noten los límites y que tenga su propia lógica. Siguiente punto, narración. En la relatación de una historia existen 4 puntos que considero los más conocidos y importantes de una historia y fanfic. El escenario o mundo narrado, los personajes, el tiempo en el que se desarrolla la historia y por último pero no menos importante, la trama. El escenario o mundo narrado es uno de los temas más importantes al crear un fanfic, es el lugar donde ocurren los sucesos, como podría ser un ring de boxeo o algo tan simple como una habitación. Estos escenarios puedes describirlos a detalle o no. Si fuera un escenario tipo anime mágico, mi recomendación es que describas bien el escenario. Ya que por ejemplo, una habitación con objetos mágicos no es lo mismo a una habitación de la vida real. Describir los detalles de la habitación hará que el oyente o lector se familiarice con el entorno, además que agradecerá al autor por ayudarle a entender más el entorno. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un fanfic de Konosuba o animes de estilo medieval mágico, donde es una versión extraña del pasado de la vida real. Tienes la opción de detallar cosas de ese entorno. Después de todo, en ese mundo ocurren cosas que no pueden suceder en la realidad moderna. Los personajes. Todas las historias que conozco poseen personajes, estos en un fanfic deben adaptarse a los cambios de la historia. El famoso dicho de respetar las personalidades de los personajes no está del todo correcto.
Como sucede en la realidad, una personalidad o actitud puede cambiar dependiendo las diferentes situaciones en las cuales el personaje participa, por lo tanto, un personaje de un anime o videojuego el cual en el fic vive muchas situaciones completamente distintas a la obra original, y posea la misma personalidad que el real es estúpido y hace notar la falta de creatividad y razonamiento del escritor al no desarrollar las personalidades de los personajes como es debido. Luego de esto ya depende de ti comprender el camino que tal personaje podría tomar si sucediera tal situación. Los personajes pueden mediante la historia, además, tener cualquier tipo de aspiraciones, y estas pueden ser totalmente inventadas. El tiempo. Esto es lo más fácil de comprender, hasta un tontito lo entendería, es el tiempo donde transcurre una historia, esta puede ser precisa o no, como puede ser el caso de fanfics retrofuturistas. El retrofuturismo es un movimiento artístico que tiene su origen en la añoranza del pasado y que muestra la influencia de las representaciones de un futuro imaginado. Aunque estos fanfics en la comunidad español no conozco ninguno, pero según una búsqueda rápida de Google, en la comunidad portuguesa existen varios fanfics de este estilo. Alejado de esto no hay mucho que decir, el escritor debería hacer notar que la historia está desarrollada en una época específica y no confundir con otras épocas como por ejemplo, si la historia es en una época antigua realista, no agregar elementos modernos, o y por supuesto, respetar el orden cronológico de la historia real, o si quieres que algún evento suceda más rápido, usando tu creatividad debes pensar en la manera de que ese evento suceda antes de lo normalmente ocurrido en la historia original. Último punto, la trama de una historia. Hay muchas personas que confunden la trama con la historia, y aquí vengo a corregir a esas personas que cometen ese error que es bastante común. Empecemos definiendo la historia. La historia es la totalidad del universo diegético. Incluye entonces todos los eventos narrativos, personajes, lugares y épocas que han existido, existen o existirán en la diégesis. Una diégesis es todo aquello que hace parte de la historia que se cuenta, al mundo que propone la ficción. Y la trama es una selección de elementos de la historia que aparecen explícitamente en el texto narrativo. Después de esa explicación sacada de Wikipedia, les resumo, la trama está dentro de la historia, todo lo que pertenece a la trama pertenece también a la historia. Pero no todo lo presente de la historia están presentes en la trama, en otras palabras, la trama es lo que el espectador lee o escucha, esto afectan a los 3 puntos mencionados anteriormente de diferentes maneras. Para crear una buena trama se es necesario conocer puntos que muchos fanficteros utilizan mal. Conocer a tu protagonista es importante para el fic, saber sus motivaciones, objetivos, cuáles son sus ventajas y desventajas. Conocer a los personajes que lo acompañan en la historia, sean enemigos o aliados. Un narrador, y ojo con este punto que hay varios fanficteros que combinan tipos de narradores, escribiendo sus historias en primera persona hasta un punto y terminan escribiendo en tercera. Entretener al autor, si tu fanfic no es verosímil o por lo menos es interesante, harás correr a los espectadores de tu obra. Y por último, la trama debe estar bien estructurada, sea con capítulos, con un inicio, nudo y obviamente con un desenlace coherentes y entendibles. Bien, esto sería todo por hoy amigos, me gustaría invitarlos a comentar sus consejos hacia los fanficteros que vean este vídeo y claramente corregirme si cometí algún error.